Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Muy buenas, bienvenidos todos aquí a la casa del Orgaz. Bueno, al estudio concretamente, yo no vivo aquí. Ay, Dios mío, Manos Yarakinis, o como quiera que se diga, Immortel. En la miniatura está todo puesto ahí abajo, ya aprovecháis la foto de la miniatura. Está la miniatura, el Immortel de Manos. Vamos a llamarlo Immortel o Manos. El perfume Immortel. Vamos a quedarnos un Immortel, que es como se llama. Y vamos con ello, con las notas de salida, corazón y fondo de este Immortel. Gracias a Clemente. Canela y clavo de olor en la salida. Siempre viva y leche en el corazón. Azúcar moreno, benjuí, sándalo y pachuli en el fondo. Lo cierto es que me he quedado loquísimo con ella. Fragancia que es de invierno, ya lo digo yo, y que vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas. Porque esto zumba canela en rama. Canelita en rama. O sea, 2 horas, pero fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Por lo menos en mi piel. Zumba muchísimo. Te la coges, te lo atomizas y llevas aquí la traca matraca del principio que dices, Dios mío, what? Pero es que es gustosa. Y es una trampa mortal. Porque como la oláis sin vaporizar, que cojáis el taponcito, oláis el tapón, digáis, esto no huele nada. Que no huele nada. Madre mía la que montáis. Ya digo yo que durante todo el tiempo que la he estado probando, la he echado aquí y me la he echado aquí y me he ido y he vuelto a los 2 días, y el estudio sigue oliendo y el estudio sigue es el perfume y cuidado que me encanta. ¡Ah! Ay, esto ay, que se me ha ido así como para la vía de la vía nasal, se me ha ido a la vía laríngea y ya me he quedado aquí atrancado. Ay, es el perfume cuando lo he atomizado. Y vuelvo a repetir que esto no es porque no me guste y sea una kriptonita. No es ninguna kriptonita. Es que se me ha ido de la nariz, se me ha ido a las faringes, las laringes y las tráqueas. ¡Ay! Dios mío, dejadme que voy a beber un poco de agua. Oh, madre mía. Uy, de verdad, perdonadme. En fin, que no sé ni por dónde iba. He dicho que zumbaba muchísimo, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 2 horas, que es una barbaridad de fragancia. El caso que no nos pensemos que vamos a tener en las notas de salida ese ímpetu sumamente fuerte de clavo de olor, porque no tenemos ese ímpetu tan fuerte de clavo de olor como pudiera parecer. Es que no quiero cortar la grabación, porque es que si no voy a tener que bajar otro día y no quiero. Y volver a echármela. ¿Y si me pasa lo mismo? No, me niego. No os penséis que vamos a tener ese ímpetu del clavo de olor a tope zumbando con lo que es la canela, porque no es así, porque es que en la salida tenemos un mogollón de cítricos, porque además es súper chispeante y vibrante en la salida, pero no huele a viejuno ni nada de eso, ni muchísimo menos, pero tiene un toque ya de principio que está como azucarado. No la entiendo como una fragancia gourmand, Esto también lo digo, a pesar de que lleve la leche con ese tono lactónico, no puedo decir en ninguno de los casos que sea una fragancia gourmand, porque no es gourmand. Es más una fragancia de matojo. En la siempre viva. Matojo. Trabajado desde las dulzuras lactónicas con el azúcar moreno que lleva en el fondo. Y se siente ese dulzor, pero también se podría interpretar perfectamente un dulzor almizclado por la parte, efectivamente, de las florecicas que no están declaradas y que lleva. A mí el olor de la siempre viva nunca me ha gustado. Nunca. Por eso digo que huele a matojo. Pero aquí está trabajado espectacular. ¿Es la protagonista? Sí. Pero es que la mezcla de esa leche con azúcar y el resto de moléculas es espectacular. Año 2017 me parece que fue la creación de este perfume por la parte del señor Manos.
Muy buen productaco, ¿eh? Muy buen productaco. Es un producto además que se entiende como unisex, pero realmente creo que no está en la mitad y sí que es masculino. Tiende hacia lo masculino, no se va en ningún caso a lo femenino. Puede tener esa vertiente femenina por la parte de los dulzores, pero es que los dulzores son un engaño porque es más almizclado floral que no tanto en cuanto por la vertiente de los azúcares. No, por ahí no va el tema. Un rendimiento brutal que supera las 10 horas gracias a que ha metido también ahí en el fondo de una forma muy inteligente Benjuí, que hace que todo esto vaya aguantando carros y carretas. No necesitéis reaplicar en absoluto. Es una fragancia que además pudiera ser empleada también en verano, pero sin excesos. Me gusta también para verano, pero sin pasarse en atomizaciones. Es muy, muy gustosa, ¿eh? Muy gustosa. Además, tiene algo que te invita a estar oliéndola. Es que invita, es... Ay, y haces así. Y la disfrutas. Quien la lleva puesta la disfruta. Ojo, cuidado, probarla antes, no me seáis locos, porque esto no es para haceros con viales y tal. Visitáis su página web, miráis si tiene Discovery Set y todo esto, y vais probando. Yo no lo conocía, ha sido mi primera toma de contacto con el señor Manos, y tengo que darle un aplausico porque esta fragancia está más que aprobada en este canal, por el amor de Dios, Cristo bendito. Qué cosa más rica. El sándalo está aromatizando, no está ahumado. Últimamente el sándalo, siempre que lo estoy diciendo, pero es verdad, las fragancias que estoy probando, el sándalo no está ahumado, es un sándalo aromatizado. Me va a dar tos otra vez. En cuanto a las bodas, bautizos y comuniones, cuando os dé la gana y como os dé la gana, para invitados e incluso para el novio. No me gusta para las novias. Las novias me gustan más florales, con un floral muchísimo más marcado que no este. Y creo que aquí el novio juega una baza muy guapa. Así que para los novios, sí. Y ojo, cuidado, porque me saldría un poco del rango de decir que a mí me gustan los novios, evidentemente, con olores a madera. Sí, me gustan los novios con olores a madera, pero es que esta fragancia en un novio creo que puede ser un too much, un demasiado, a tope. Me gusta. Me gusta mucho para un novio, así que no lo descartemos para que los cipotones del canal se lo pongan cuando vayan a contraer matrimonio. Hacer separación de bienes, por Dios. No se os ocurra no hacerlos. Como iba comentando, que creo que me ha dado la garraspera y me he quedado a la mitad. De verdad, siempre y cuando controléis, creo que es absolutamente versátil para usar por la mañana, por la tarde y por la noche. Es muy golfona, ¿eh? Esto por las noches mola muchísimo ponérselo. Así que atacarle. Si podéis, miráis los precios, porque este tío creo que de barato no tiene nada. Y tomáis la decisión. Vais a tener halagos, ¿eh? Esto os lo garantizo, porque yo cuando la he llevado me han dicho: nene, hueles hoy que es increíble. Y es cierto. Y mira que vuelvo a repetir que yo la siempre viva. Uy, uy, uy. Y además estos montes están cuajados de ella. Y no huele muy rico, no. Es más bien un olor así un tanto fétido. Rico, rico, no huele. Por lo menos las que hay por aquí, no huelen rico. Señores míos, señoras mías, que se acababa lo que se daba. En cuanto a, por cierto, edades, es ligeramente madura, a partir de unos 30 años, ¿eh? Hombres y mujeres, quien quiera, a partir de los 30 años. Me gusta mucho para utilizar con ropa sport. Siempre sport. Salvo en los novios, porque tiene mucha intención. Mucha intención. Estoy hablando de que en un día a día normal se puede aplicar como vayáis vestidos, da exactamente igual, porque vais a ir muy bien. Para la gente que siempre va de traje, con traje vais a ir espectaculares, ¿vale? Como siempre vais los de traje, que todos trabajéis en oficinas. Es que el mundo solamente sobrevive gracias a la gente de las oficinas y de los trajes, ¿vale? Pues también vais a ir muy bien. Repipis, que sois todos unos repipis los de los trajes. Como sé que a los repipis de los trajes no les ha gustado esto, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de los chorretes que os ponga los trajes perdidos de mierda. Y, por supuesto, a la gente que les ha encantado el vídeo, likes, suscripciones, activación de campanitas, para recibir los avisos de los vídeos, y nos vemos enseguidísima, ya os lo digo yo. Y darle a los likes, por Dios, y mucho comentario, mucho de todo. Auf Wiedersehen, mein Herr.
Para